Era una noche cálida, de esas que hacen que el aire pese en los pulmones, y yo estaba sentado en el porche de mi casa, mirando las estrellas, cuando un recuerdo antiguo me golpeó como un rayo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntame, en los comentarios, porque lo que te voy a contar ahora es una historia que te hará replantearte todo lo que crees sobre ser fiel a ti mismo. Es sobre un hombre que lo perdió todo por seguir lo que otros querían, pero encontró la redención en el lugar más inesperado. Una historia que comienza con un niño soñador, una promesa rota y una carta que lo cambió todo. ¿Alguna vez has sentido el peso de vivir una vida que no es tuya? Entonces, agárrate fuerte, porque esta historia te llevará a un lugar donde el corazón se aprieta y el alma grita. En un pueblito olvidado, donde el sol quemaba la tierra y el viento levantaba polvo, vivía Miguel, un niño con ojos que brillaban como estrellas en el cielo. Soñaba con ser pintor, alguien que llenara el mundo de colores y lograra que las personas sintieran lo que él sentía. Todas las tardes escapaba a la orilla de un arroyo, donde el murmullo del agua se mezclaba con el canto de los pájaros. Con lápices gastados, casi reducidos a nada, dibujaba en papeles amarillentos, creando universos de amor y libertad. Cada trazo era como un grito atrapado en la garganta, una promesa de que su arte viviría. Pero en ese lugar, sueños como el suyo eran vistos como humo, bellos, pero imposibles de atrapar. Las calles de tierra del pueblo parecían tragarse cualquier esperanza. Miguel corría a casa con sus dibujos escondidos dentro de la camisa, temiendo la mirada de su padre. Don Ricardo, un hombre de manos duras y corazón curtido, no creía en sueños. Pasaba los días en la fábrica, donde el olor a grasa y el ruido de las máquinas ahogaban cualquier pensamiento. El arte es cosa de holgazanes. Miguel, decía con una voz pesada como plomo. Para él, la vida era simple: trabajar, comer, sobrevivir. Doña Clara, la madre de Miguel, cargaba una tristeza que parecía tallada en el alma. Fregaba ropa en el lavadero hasta que sus manos sangraban, siempre con una mirada distante. Cuando veía a Miguel dibujando, su corazón se partía entre el orgullo y el miedo. «Hijo mío, el arte no paga las cuentas», murmuraba, con lágrimas que nunca caían. En el fondo, sabía que el talento del niño era como un río salvaje, imposible de domar. Pero la vida dura le había enseñado que los sueños eran un lujo que no podían permitirse. Miguel sentía cada palabra de sus padres como un cuchillo, clavado en el pecho. Quería gritar que sus colores eran su vida, que cada dibujo era un pedazo de quién era. Pero el amor por su familia lo silenciaba, y solo bajaba la cabeza, prometiendo ser lo que esperaban. Sin embargo, por las noches, cuando la casa dormía, encendía una vela y dibujaba en secreto. Cada línea era una batalla contra el futuro que querían imponerle. ¿Alguna vez has sentido ese vacío? Querer ser algo que el mundo te dice que ¿no puedes? A los 12 años, Miguel escuchó historias de artistas que venían de ciudades lejanas, con lienzos que parecían puertas a otros mundos. Soñaba con ser como ellos, con mostrar sus dibujos a extraños que entenderían su alma. Pero, en el pueblito, esas historias eran como cuentos de hadas, bonitas pero irreales. Los vecinos se burlaban cuando hablaba de pintar. «Vas a terminar como tu padre, en la fábrica», decían riendo. Aún así, Miguel guardaba cada sueño como un secreto sagrado. En la escuela, Miguel era el niño callado, siempre con un cuaderno, escondido en la mochila. Sus maestros veían sus dibujos y algunos negaban con la cabeza, impresionados. Pero solo el viejo señor Álvarez, con sus lentes torcidos, decía: «Tu talento es un regalo, Miguel, pero aquí puede hacerte daño». Esas palabras eran un peso y una luz al mismo tiempo. Miguel atesoraba cada elogio como un amuleto, algo a lo que aferrarse cuando el mundo parecía estar en su contra. A veces, dibujaba el rostro del maestro, como si quisiera eternizar esa esperanza. Los domingos en la iglesia, Miguel se perdía en los vitrales coloridos imaginando sus propios colores brillando allí. Viajaba en sus pensamientos, creando lienzos que contaban historias de valor y pasión. Pero, al salir,
Veía el rostro cansado de su padre, marcado por el peso de una vida sin opciones. La diferencia entre sus sueños y la realidad era como un abismo. Quería cruzarlo, pero el miedo a fallarle a su familia lo retenía. ¿Alguna vez has mirado lo que amas y sentido que está tan lejos? Una vez al año, el pueblito se llenaba de vida con un festival. Las calles se llenaban de música, y los artistas montaban puestos con lienzos llenos de color. Miguel pasaba horas mirando, con el corazón acelerado, imaginando sus propias obras allí. Escuchó a un pintor decir: «El arte es la verdad, aunque duela». Esas palabras se grabaron en él como fuego. Quería vivir esa verdad, pero la sombra de la fábrica planeaba sobre él, como una amenaza silenciosa. El arroyo era el refugio de Miguel, donde podía ser él mismo. Dibujaba hasta que le dolían los dedos, cada trazo una fuga del peso del mundo. El agua parecía susurrar: «Sigue, no te rindas». Pero las voces de sus padres resonaban más fuerte. Los sueños no llenan la panza. Sentía el corazón dividido, como si estuviera traicionándose al obedecer. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo que amas y lo que esperan de ti? Por las noches, el olor a frijoles cocinándose llenaba la casa. Miguel guardaba sus dibujos debajo de la cama, temiendo el juicio de su padre. Don Ricardo era como una tormenta. El hombre de verdad trabaja, no sueña. Esas palabras cortaban a Miguel, moldeándolo en alguien que no quería ser. Pero en la oscuridad, dibujaba, con la vela temblando como su corazón. Cada línea era un grito. «Soy más que esto». El silbido de la fábrica resonaba todos los días, como un recordatorio del futuro que esperaba a Miguel. El cielo se teñía de gris con el humo, cubriendo los colores que él imaginaba. Pasaba por allí al volver de la escuela, sintiendo el peso de ese lugar. El orgullo de su padre dependía de que él siguiera ese camino. Pero por las noches, dibujaba, desafiando el destino trazado. Su corazón latía con una sola verdad: «Nací para esto». Una noche, Miguel escuchó a sus padres hablar, con voces bajas y cargadas. «Es talentoso, Clara, pero el talento no da de comer», dijo su padre. Su madre suspiró, y su silencio dolió más que cualquier palabra. Miguel apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de la duda de ellos. Quería demostrarles que estaban equivocados, que su arte podía cambiarlo todo, pero el miedo a decepcionarlos mantenía sus sueños presos. A los 13 años, Miguel vio un cartel sobre una feria de arte en el pueblo vecino. Sus ojos brillaron con la posibilidad de mostrar sus dibujos. Imaginaba a la gente deteniéndose, maravillada, frente a sus lienzos. Pero la realidad era cruel. No tenía dinero, ni apoyo, ni valor para ir. El sueño parecía tan cerca, pero tan imposible. ¿Alguna vez has sentido un deseo tan fuerte que parecía consumirte? El arroyo seguía siendo su santuario, donde dibujaba hasta que el sol se ponía. Cada trazo era una promesa a sí mismo, una forma de mantener la llama viva. Pero la presión de la familia crecía, como una cadena tirando de él hacia abajo. Veía a su madre, con los ojos cansados, pidiéndole en silencio que eligiera la seguridad. Y aún así su corazón gritaba: «No dejes que tus colores mueran». Miguel sabía que el camino por delante era estrecho. La fábrica, el trabajo, la vida que todos esperaban de él estaban allí, esperando. Pero, dentro de él, había un niño que dibujaba, que soñaba, que quería más. Sujetaba sus lápices como si fueran su única arma contra el mundo. Cada dibujo era una batalla, un recordatorio de quién era realmente. Y en el fondo se preguntaba: ¿algún día seré libre para ser yo mismo? A los 15 años, Miguel enfrentó el momento que cambiaría su vida para siempre. Una feria de arte llegó al pueblo, trayendo un soplo de color y magia que nunca había visto. Los lienzos expuestos parecían latir con vida, cada uno contando una historia que hacía que el corazón se acelerara. Pasó horas parado, con los ojos bien abiertos, imaginando sus propios dibujos allí, entre los grandes. Pero esa misma semana, don Ricardo trajo una noticia como trueno.
La fábrica ofrecía un empleo. «Es tu oportunidad de ser alguien, Miguel. No me decepciones», dijo, con una mirada que cortaba como cuchillo. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo lo tragara. Quería gritar que su lugar no estaba entre máquinas, sino entre colores y pinceles. El sueño de ser pintor ardía en su pecho, pero el peso del deber lo asfixiaba. Miró a su padre, viendo el cansancio en sus ojos, y el amor por su familia lo hizo callar. Esa noche sostuvo sus lápices con tanta fuerza que le dolieron los dedos. ¿Alguna vez has sentido el corazón dividido entre lo que amas y lo que esperan de ti? Al día siguiente, Miguel guardó sus dibujos en una caja de madera, vieja como si estuviera enterrando una parte de sí mismo. Se puso la camisa gris de la fábrica y siguió a su padre hasta la puerta de hierro. El ruido de las máquinas era ensordecedor, un rugido que ahogaba cualquier pensamiento. El olor a aceite y metal invadía sus fosas nasales, como si quisiera borrar el aroma del arroyo donde dibujaba. Comenzó el trabajo cargando cajas pesadas con las manos temblando. Cada paso parecía una traición al niño que soñaba con colores. Las horas en la fábrica eran largas, como si el tiempo se arrastrara para castigarlo. Miguel sentía el cuerpo adolorido y el alma marchitándose, como una flor sin sol. Veía a los otros trabajadores, rostros marcados por la rutina, y temía convertirse en uno de ellos. Por las noches regresaba a casa con las manos sucias de grasa, el corazón pesado de silencio. Doña Clara lo recibía con un plato de comida caliente, pero sus ojos evitaban los de él. Sabía que el brillo de Miguel se estaba apagando, pero no decía nada. A pesar de todo, Miguel guardaba un secreto que lo mantenía vivo. Cuando la casa dormía, abría la caja escondida bajo la cama y dibujaba a la luz de una vela. Cada trazo era un grito mudo, una forma de recordar quién era. Dibujaba el arroyo, las estrellas, los rostros de sus padres, como si quisiera capturar lo que sentía antes de que fuera demasiado tarde. Esas noches eran su refugio, el único momento en que el peso de la fábrica no lo aplastaba. ¿Alguna vez has tenido un secreto que fuera tu única salvación? En el pueblo, la gente comenzó a notar el cambio en Miguel. El niño de ojos brillantes ahora caminaba cabizbajo, con sombras bajo los ojos. Los vecinos cuchicheaban, diciendo que por fin se había enderezado, pero Miguel se sentía más perdido que nunca. Pasaba por la feria de arte, ahora vacía, y sentía un vacío que no explicaba. Los colores que antes lo llenaban de vida parecían lejanos, como un sueño que pertenecía a otra persona. Aún así, se aferraba a esa caja de lápices, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. Doña Clara, en secreto, comenzó a notar los dibujos que Miguel escondía. Los encontraba bajo la cama, con trazos tan vivos que parecían latir. Cada dibujo era un pedazo del corazón de su hijo, y sentía culpa por no saber cómo ayudarlo. Una noche, sostuvo un dibujo suyo y lloró, pensando en lo injusta que era la vida. ¿Por qué mi pequeño no puede ser quien es?, susurró para sí misma. Pero el miedo a un futuro incierto la hacía callar. En la fábrica, Miguel trabajaba al lado de su padre, quien por primera vez parecía orgulloso. «Te estás haciendo hombre», decía don Ricardo, con una rara sonrisa. Pero esas palabras, en lugar de calentar, cortaban a Miguel como vidrio. Miraba las manos de su padre callosas y manchadas, y se preguntaba si ese sería su destino. El sonido de las máquinas parecía burlarse de él, como si dijeran, «Nunca serás más que esto». Aún así, guardaba sus dibujos como un acto de resistencia contra el destino. Las semanas se convirtieron en meses, y Miguel sentía que la vida se le escapaba entre los dedos. Trabajaba, comía, dormía, en un ciclo que parecía succionar su alma. A veces, soñaba con sus lienzos, con colores tan vivos que lo hacían despertar con lágrimas en los ojos, pero, al abrir los ojos, solo veía el techo agrietado de su cuarto y escuchaba el eco de la fábrica. Se preguntaba si alguna vez tendría el valor de cambiar.
¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no elegiste? Un día, mientras limpiaba máquinas, Miguel encontró un pedazo de carbón y sin pensar, comenzó a dibujar en la pared. Era un árbol, con ramas que parecían alcanzar el cielo. Un compañero de trabajo lo vio y se rió. ¿Todavía con esas tonterías? Miguel sintió que le ardía el rostro, pero algo dentro de él se encendió. Limpió la pared pero guardó el carbón en el bolsillo, como un recordatorio. Esa noche, dibujó con más furia, como si quisiera demostrar que aún estaba vivo. Una rutina de la fábrica era como una cadena, jalando a Miguel hacia abajo. Veía a su padre envejecer, el cuerpo encorvado por el trabajo, y temía el mismo futuro. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de no querer decepcionarlo. Pensaba en su madre, en las deudas, en los hermanos menores que dependían de él. Cada responsabilidad era una piedra más en sus hombros. Aún así, soñaba con la feria de arte, con un mundo donde sus colores pudieran hablar. Los dibujos de Miguel comenzaron a cambiar. Ya no eran solo paisajes o rostros, ahora tenían sombras, líneas torcidas, como si reflejaran el dolor que cargaba. Dibujaba hombres atrapados en jaulas, pájaros con alas rotas, ríos que se secaban. Cada trazo era un desahogo, una forma de gritar sin hacer ruido. Escondía esas hojas con más cuidado, temiendo que alguien viera su alma expuesta. ¿Alguna vez has sentido que tus dolores solo pueden decirse en silencio? En el pueblo, las charlas sobre Miguel cambiaron de tono. Es un buen muchacho, trabaja duro, decían, pero nadie veía el vacío en sus ojos, la lucha que libraba consigo mismo. Pasaba por el arroyo donde antes dibujaba, ahora seco por una sequía, y sentía que su vida estaba como ese lugar, árida, sin vida. Pero aún así, cargaba su caja, de lápices, como si fuera la última chispa de esperanza. Una noche Miguel escuchó a su padre toser, una tos ronca que parecía venir del alma. Vio a don Ricardo encorvado en la silla, con el rostro cansado y sintió una punzada de culpa. «Es por él que hago esto», pensó, intentando convencerse. Pero, al abrir su caja de dibujos, vio un boceto de sí mismo, un niño atrapado en cadenas. Esa imagen lo hizo temblar, como si fuera una advertencia del futuro. Poco a poco, Miguel comenzó a darse cuenta de que la fábrica no era solo un trabajo, era una prisión. Sentía que el corazón se le apretaba cada vez que pensaba en sus sueños, como si se estuvieran muriendo poco a poco. Pero, incluso en la oscuridad, dibujaba, porque era lo único que lo hacía sentir que aún era él mismo. Cada trazo era una promesa: no renunciaré a quien soy. Y en esa caja vieja guardaba no solo lápices, sino la esperanza de que algún día podría ser libre. Los años se le escurrían a Miguel como arena entre los dedos, cada día más pesado que el anterior. Ahora era un hombre, con arrugas prematuras marcadas en el rostro y un vacío que le crecía en el pecho. Estaba casado con Ana, una mujer de sonrisa dulce pero ojos cansados, y trataba de ser el esposo que ella merecía. Tenían 2 hijos, pequeños rayos de luz que corrían por la casa, ajenos al dolor de su padre. Miguel se había convertido en lo que don Ricardo siempre quiso: un proveedor, un hombre serio, atado a la rutina de la fábrica. Pero por dentro, una parte de él gritaba como si se estuviera ahogando. La fábrica era un monstruo de metal, devorando sueños con su ruido ensordecedor. Miguel pasaba horas ahí, con las manos llenas de grasa y el alma aplastada por el tedio. Veía a sus compañeros, hombres como él, que reían para esconder el cansancio, pero nadie hablaba de lo que realmente sentía. Por la noche, regresaba a casa con el cuerpo exhausto y el corazón en pedazos. Ana lo recibía con un abrazo, pero él no lograba explicar por qué se sentía tan distante. ¿Alguna vez has sentido que vives una vida que no es tuya? En las noches más oscuras, cuando los niños dormían, Miguel abría la caja donde guardaba sus dibujos antiguos. Cada trazo era un recuerdo de quien solía ser,
del niño que soñaba con colores y libertad. Pasaba los dedos sobre los papeles, amarillentos, sintiendo un dolor que no sabía nombrar. A veces las lágrimas caían silenciosas, como si estuviera de luto por sí mismo. Ana, al verlo así, le preguntaba: «¿Qué te falta, Miguel? Tenemos una familia, un techo». Él solo movía la cabeza, atrapado en un silencio que pesaba. La rutina era como una cadena, arrastrándolo cada vez más lejos de quien era. Se despertaba antes del sol, trabajaba hasta el anochecer y volvía a casa con el peso del mundo en los hombros. Los hijos crecían, y él intentaba ser el padre que ríe, que cuenta historias, pero siempre faltaba algo. Veía en sus ojos el mismo brillo que él tuvo algún día, y eso lo aterraba. ¿Y si ellos también tuvieran que encerrar sus sueños en una caja? La idea lo estremecía, pero no sabía cómo cambiar. Una vez, en un domingo soleado, Miguel llevó a sus hijos al arroyo donde solía dibujar en su infancia. Ellos reían, lanzando piedras al agua, mientras él miraba el horizonte, perdido en pensamientos. El sonido de la corriente trajo de vuelta recuerdos de sus lápices, de sus lienzos imaginarios. Quiso tomar una rama y dibujar en la tierra, pero el peso de la responsabilidad lo detuvo. «Ya eres un hombre, Miguel. Los hombres no sueñan». Escuchaba la voz de su padre resonar, pero en ese momento sintió al niño dentro de él llorar. Ana empezó a notar que algo no estaba bien, pero no sabía cómo ayudar. Veía a Miguel perderse en sus pensamientos, con la mirada triste y perdida. Miguel no sabía que ni siquiera él comprendía la profundidad de ese vacío. Amaba a Ana, amaba a sus hijos, pero sentía que se estaba traicionando a sí mismo. La culpa lo consumía, como si cada día en la fábrica fuera un paso más lejos de su esencia. ¿Has sentido alguna vez ese conflicto? En el silencio de la noche, Miguel tomaba los viejos dibujos y los guardaba con cuidado. Era como si sostuviera un secreto, una parte de sí que había enterrado años atrás. Los miraba con una mezcla de nostalgia y vergüenza, sabiendo que esos trazos eran ecos de quien podría haber sido. Pero el miedo a decepcionar a los demás, especialmente a su padre, lo mantenía atrapado en una vida que no era suya. A los 40 años, Miguel estaba en el punto más alto de su crisis. Se había convertido en lo que el mundo esperaba de él, un hombre de responsabilidades, de deberes, de seguridad. Pero, dentro de él, el niño que soñaba con colores seguía vivo, luchando por salir. Sentía la fábrica como una jaula, cada día una batalla contra su propia alma. Y entonces, llegó la carta que lo cambió todo. Era una mañana común cuando llegó la carta, envuelta en papel amarillento y con un sello de otra ciudad. Era del señor Álvarez, el viejo profesor de arte que una vez vio el brillo en los ojos de Miguel. Las palabras en la carta eran simples pero cortantes. «Miguel, tu talento es una llama que nunca debe apagarse. No la dejes morir». Junto con eso, venía una invitación a una exposición de nuevos artistas, un llamado que hizo que su corazón latiera con fuerza. Leyó y releyó esas líneas, sintiendo al niño dentro de él despertar, como si fuera la primera vez en décadas. Miguel sostuvo la carta con manos temblorosas. El papel parecía pesar como plomo. La escondió en el bolsillo, temiendo que alguien la viera. Esa noche no durmió. En su lugar, tomó un viejo lienzo y comenzó a pintar. Los colores fluían como ríos, contando la historia de un hombre atrapado, de un niño que soñaba. Pintó hasta el amanecer, con lágrimas mezclándose con la pintura como si estuviera derramando su alma. Por primera vez en años, sintió que el vacío dentro de él comenzaba a desvanecerse. Pintar era como un grito contenido que por fin salía. Cada pincelada era una confesión, un lamento, una esperanza. Veía el arroyo de su infancia, las gallinas picoteando, el sol quemando la tierra. Veía a su padre con su mirada dura y a su madre con su amor silencioso. Pintó el dolor de una vida que no era suya y la promesa de una que podría ser. El miedo aún susurraba: ¿y si fracasas?
pero en ese lienzo vio la verdad. Era más que un obrero. Días después, Miguel tomó una decisión que sacudió a todos. Renunció a la fábrica, dejando atrás la seguridad que lo asfixiaba. Ana quedó en shock, con los ojos llenos de miedo y rabia. ¿Estás loco, Miguel?, gritó mientras los vecinos murmuraban sobre su locura. Don Ricardo, furioso, dijo, ¿vas a tirar todo por un capricho? Pero Miguel, con voz firme, respondió, no es un capricho, es quien soy. Usó sus ahorros para comprar pinturas y lienzos, inscribiéndose en la exposición con un valor nacido del dolor. La noche de la exposición llegó, y Miguel temblaba como un niño. La galería estaba llena, con rostros desconocidos que jamás imaginó que verían su alma. Exhibió sus lienzos, cada uno un pedazo de su historia. El arroyo, la fábrica, la carta. Cuando el público entró, se escondió en un rincón, temiendo sus juicios. Entonces una mujer se detuvo frente a un cuadro y lloró diciendo, «Esto es exactamente como me siento». Otros se acercaron, conmovidos, compartiendo sus propios dolores, y Miguel vio que su arte no era solo suya. Hablaba al corazón de todos. Al final de la noche, un galerista se acercó con los ojos brillando de interés. «Tu trabajo es único, Miguel. Quiero exhibir tus obras en la capital», le dijo. Miguel apenas pudo hablar, con el corazón en la garganta, sintiendo que el peso de años de silencio se disolvía. No se hizo rico, pero encontró algo más, grande, su lugar en el mundo. Años después, con el cabello canoso, contaba esta historia a sus nietos, con el brillo en los ojos intacto. «Sean fieles a ustedes mismos, mis amores», decía. «La peor prisión es vivir una vida que no es tuya». Hoy, mientras te cuento esto, pienso en ti, que estás viendo este video. Tal vez sientas ese vacío, esa voz que susurra que naciste para algo más grande. Tal vez guardaste tus lápices en una caja, con miedo a lo que dirían. La historia de Miguel también es la tuya, una invitación a escuchar tu propia voz. ¿Alguna vez has sentido el peso de una decisión que no era tuya? Cuéntalo en los comentarios, porque este video llegó a ti por una razón. Si te tocó, suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de seguir esa voz dentro de ti.